La pregunta es, ¿por qué Coach Plus? O sea, ¿por qué esta empresa? ¿Por qué esta ciencia? ¿O por qué yo estoy aquí con ustedes? Yo no invité a toda la organización. Yo invité a personas que sé que pueden tener esa capacidad de entender lo que yo estoy hablando y que pueden influir a los demás. Yo voy a agarrar o sea, unos cuantos que empiecen a influir a los demás y podamos tener una organización sana y luego ir integrándolos hasta que se vuelvan líderes integrales. ¿Por qué Coach Plus? Porque ellos como laboratorio eh, traen algo extraordinario. Yo la verdad, cuando entré todavía no lo creía, pero sobre todo también una calidad humana. Yo siempre edifico a la dueña, es Marinés Torres, y yo con todas las dudas empecé, pero cuando me di cuenta por qué había este movimiento y por qué ella estaba tan apasionada de lo que estaba haciendo, pues lo que hizo fue inspirarme y me llevó a volver a recuperar esas fuerzas para poder dedicarme a esto. Eso es algo que le quiero decir. Entonces, ¿qué es la ciencia que trae el laboratorio? Eso es algo que todo el mundo tenemos que saber. Ellos traen un nutracéutico. ¿Qué es un nutracéutico? Un nutracéutico, ¿ok? No es una vitamina, no es un antioxidante, no, es un nutracéutico. Eso es lo que no es nuestro producto, un nutracéutico. ¿Y qué hace un nutracéutico? Pues hace que el cuerpo se exprese de una manera o de otra. En este caso, los nutracéuticos que se le llaman regeneradores celulares, que es lo que realmente es, hacen algo que se llama expresión celular. Y a esa expresión celular, cuando una célula se expresa de una manera u otra en enfermedad o en salud, la única manera que se llama es una nueva ciencia. La ciencia de la expresión se llama la ciencia de la epigenética. O sea, hablamos de la ciencia que optimiza la célula a través de las expresiones o a través de los genes. Depende cómo te expreses. Hay muchas maneras de poder entenderlo. Es una ciencia tan nueva que hay muchísimos ejemplos de cómo exponerlos y tienes la gran gama de oportunidades de poder expresarlo. Un ejemplo es cuando una persona cuando una mujer tiene dos niños, en este caso, por ejemplo, Maritza, que yo conozco a su niño pequeñito, pues tiene características de ella y de su papá. Pero si Maritza hubiese tenido dos gemelitos iguales, entonces esos niños serían como dos gotitas de agua. Es porque vienen genéticamente iguales. Entonces ellos comparten algo que se llama genes, genéticas. Tienen una expresión de padre y madre y son iguales. Pero cada individuo tiene sus sentimientos y emociones y eso puede cambiar la manera de expresión de ellos y puede modificar lo que son los genes. No modificar directamente los genes, sino únicamente la expresión. O sea, no se modifica la cadena, ni los genes se hacen diferentes, se mutan, sino cambia la expresión de los genes. De eso estamos hablando. Entonces, si estos dos niños, un ejemplo, son hijos de Maritza, pero uno lo mandamos a Estados Unidos, a la capital, y al otro lo mandamos a Haití. Cuando estos niños tengan alrededor de 50 años los dos, los podemos juntar. Y cuando tú los juntes, ellos van a tener ciertas diferencias. Es porque en los lugares que estuvieron se expresaron de diferente manera. Por ejemplo, el de Estados Unidos se expresó en amor, fue a la escuela, recibió cultura, hizo deportes, se nutrió, una evolución en él. Pero el de Haití padeció hambre, desnutrición, malos tratos, odio, inmediatamente se echó a las drogas, al alcohol, anduvo robando, andando entre la basura, expuesto al clima, a la contaminación, a la radiación, tal vez por ahí tuvo algún problema con alguien emocional muy fuerte, y pues eso cambió y modificó la manera que él se expresaba. Ahora, cuando tú los juntas, esas expresiones, esas maneras de vivir hicieron un cambio en ellos, que a muchos, y que casi es en el 99% se les nota hasta físicamente. El de Estados Unidos seguramente, pues
es un poquito de tez más blanca, su cara expresa más amor, tal vez es más alto, más robusto, es más inteligente, tiene más conciencia en lo que hace. Y el de Haití, pues es un poquito más moreno, un poquito más chaparro, es muy de una mirada un poquito más distraída, tal vez de algunos padecimientos, algunas enfermedades o inflamaciones. Tiene muchas cosas que tal vez, y este es un ejemplo nada más, puedan contrarrestar con su salud óptima. Entonces, ¿qué fue lo que les pasó a ellos? Pues les pasó algo, que sus cuerpos se expresaron a como ellos estaban en lugares que ellos estuvieron viviendo. A eso se le llama un cambio de expresión en cada uno de ellos. Son iguales genéticamente, pero como ellos estuvieron en diferentes lugares, se expresaron de diferente manera. A eso se le llama que una expresión celular, o sea, cambió su cuerpo por la expresión en salud o en enfermedad. Entonces, ¿qué es la epigenética? La epi es sobre la genética. Eso significa que no cambia el gen, pero sí expresa de diferente. A eso se le llama epigenética, la ciencia que optimiza la célula a través de los genes. O sea que la célula tiene un impacto mediático cuando tú te expresas de una manera. La célula tiene un impacto en inflamación o en regeneración activa. Yo les di un ejemplo, que es cómo es que actúa una expresión en dos niños que son gemelos. Pero hay otra manera de poder verlo, muy fácil. Un ejemplo claro de cómo una célula puede expresar de una manera u otra es la temperatura del cuerpo. Cuando no, uno está equilibrado con el sistema del planeta, así vivas en Alaska o vivas en Brasil, donde hace mucha calor, si tú no modificas ese ambiente que tú vives, tú vas a ser una persona sana. Pero si tú vives, por ejemplo, en cualquier lugar y tú modificas el ambiente en el que tú vives para poder estar más cómodo, entonces tu cuerpo va a empezar a enfermar. No en un día, no en 2 días, no en 3 días, pero sí en el lapso que soporte la barrera de defensa de tu cuerpo, porque lo que le vas a estar atacando a tu cuerpo en malo son las zonas endocrinas. Entonces, un ejemplo claro es simplemente bañar. Yo me baño con agua fría y dicen, ay, Omar está bien loco, eso yo no lo voy a hacer. Baño, me voy a la unidad deportiva que está enfrente y miro el alba. ¿Cómo amanece? Ya les he mandado videos. No estoy hablando por hablar, les he mandado videos de cómo yo miro el alba. Me recarga de energía, me hace estar vivo, me hace feliz. Comienzo el día hermoso para poder ahorita tener toda esta energía para ustedes todavía. Por eso tenemos que saber que si tú te bañas con agua caliente, estás bajándote las defensas. En el momento que te cae el agua caliente por todo tu cuerpo, tu sistema ya no tiene cómo defenderse porque le estás metiendo calor por fuera y las células por dentro se enfrían. ¿Y cuáles son todas las enfermedades del cuerpo? Pues falta de calor. Inmediatamente los pulmones se alojan con bichos, bacterias, mucosidad. Y eso es porque le bajaste la temperatura al momento que te echaste agua caliente. Pero cuando tú te bañas con agua fría es todo lo contrario. Se enciende todas sus células como si fuera una ciudad. Y eso trae electricidad y trae muchas cosas buenas. A eso se le llama una expresión celular, chicos. De una manera que te estás expresando en salud. Si tú lo practicas 6 meses, de a mí te acuerdas si tú tienes gripe o tienes tos, nunca jamás te van a dar esas enfermedades. Porque yo nunca las tengo. Este señor Javier que me conoce hace 3 años, nunca me ha visto ni tosigol, bueno, una sola ocasión, pero porque cometí el error de ir a un lugar donde, vaya, era tan raro ahí que me mojé en lluvia y todo eso y pues sí me agripé un poquito. Pero porque igual vas a otro lugar donde realmente el clima es tan arrebatador que pues siempre va a causarte un daño. Pero después de eso yo nunca me he enfermado gravemente. Y eso es a base de qué? De que mi sistema pues inmune está un poco alto. Y ese sistema inmune que se alza cuando tú te bañas, enciende las zonas endocrinas. ¿Y las zonas endocrinas qué es lo que hacen? Pues sueltan glóbulos blancos que se fueron factores de transferencia y matan todos los virus y bacterias que hay en tu cuerpo. Eso es lo que hacen. Cuando tú comprendes que la ciencia que nosotros manejamos se puede partir de muchas acciones o costumbres que uno tiene, dices, wow, qué importancia es saberlo para que tú se lo puedas expresar a la persona y no solamente le des el hecho de querer venderle algo, sino que darle a una solución y hacer una empatía con ella.
Haces una empatía de que no le estás vendiendo, sino que le estás mostrando a un vínculo para que ella esté sana y dices, oh, él es mi amigo, esa persona se interesa en mí. Entonces te la haces tu amiga, tu amistad, estás influyéndola. Desde ahí nace un nuevo socio, desde ahí nace una persona que va a estar tomando tu producto. Esos son los lazos que se le llaman de conexión entre una persona que le está recomendando a alguien y alguien que lo recibe. Que la persona tiene que tener y tiene que sentirse importante y ella tiene que saber que ella es importante para ti, que no solamente vas por una venta, sino que también te estás interesando en la vida de ella, o sea, en su persona. Ahí está el vínculo que tú tienes que hacer con ella, que no le tienes que vender, sino que tienes que hacerla una amiga. Y para eso necesitas saber todo esto, saber las maneras de cómo la ciencia ha avanzado y cómo también uno como individuo puede hacer una expresión para poder estar sano. Y ya les hablé del baño, o sea, bañarse temprano con agua fría puede cambiar tu vida, literalmente.